Años atrás, cuando Donald Trump fue vencido en las elecciones de una manera fraudulenta y llegaba Biden al poder, supo advertir el gran peligro que implicaba Kamala Harris. Mucha gente nos subestimó en ese momento cuando presentamos los informes, pero finalmente se observó que gracias al Green New Deal que impulsó Kamala Harris, es que finalmente Estados Unidos cedió gran parte de su hegemonía en cuanto a poder económico y político hacia China, que era el gran socio beneficiario de estas transiciones energéticas. De hecho, a partir del Green New Deal, no solo la transición energética, sino que el mercado en general de Estados Unidos viró hacia el gigante oriental. Y hoy tenemos que tener en cuenta que la figura de los vicepresidentes nunca pueden pasar desapercibido. Si ir más lejos, vean lo que sucedió en Argentina con la vicepresidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que hoy ciertamente está haciendo su devolución de favores al exmandatario Alberto Fernández. ¿Por qué hago esta introducción? Porque debemos conocer de manera acabada y precisa quién es Tim Walz. ¿Quién es esta persona que ha sido seleccionada para formar este binomio que se presenta en las siguientes elecciones de Estados Unidos? Elecciones que son fundamentales para el mundo entero. Recuérdese que muchos conflictos como el de Ucrania y Rusia se podrían haber evitado si el antiguo presidente republicano hubiese seguido en el poder. Luego de varias semanas de especulaciones, es que finalmente Kamala Harris, cuando obtiene el reconocimiento del Partido Demócrata para llevar adelante el proceso electoral en nombre de su espacio político, es que esta mujer anunció que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, iba a ser su compañero de fórmula para este año 2024, creando ciertamente una fórmula presidencial de lo más progresista que ha habido en la historia moderna de Occidente. Dijo Kamala Harris en X, antiguamente Twitter: estoy orgullosa de anunciar que le pedí a Tim Walz que sea mi compañero de fórmula. Es genial tenerlo en el equipo. Tenemos que recordar entonces que en 2020, Tim Walz supuestamente retrasó el envío de la Guardia Nacional a Minneapolis para detener los disturbios que estallaron en respuesta a la muerte de George Floyd. Y sin embargo, Tim Walz nunca asumió la responsabilidad política que había tras ello. Según Star Tribune, cito el sitio periodístico, decenas de edificios habían sido saqueados e incendiados cuando el gobierno de Walz desplegó a la guardia de manera tardía para sofocar dicha violencia. Esto ya nos muestra el perfil ideológico de alguien que prioriza la corrección política antes que la seguridad interna. Veamos también que Walz mostró su afinidad por las políticas autoritarias ese mismo año, cuando se instituyeron las restricciones draconianas por el COVID-19. En marzo del año 2020, implementó la orden de Stay Home en todo su estado para los habitantes de Minnesota. Allí parecía que sí importaba ese tipo de seguridad ante una gripe emergida en Wuhan. Allí fue cuando cerró las escuelas, los restaurantes y las iglesias en el proceso. Y hay un dato muy particular. Meses después, durante la fase de reapertura del Estado, idéntico a lo que sucedió en Argentina cuando estaba siendo gobernada por el kirchnerismo, el gobernador demócrata permitió que bares y salones de tatuajes pudiesen abrir sus puertas, pero siguió exigiendo que todos los lugares de culto cristiano permaneciesen cerrados. Esto, insisto, está mostrando claramente cómo sus ideologías progresistas anticristianas salen a la luz en los hechos. Los residentes de Minnesota desafiaron estos edictos excesivos del Estado y por ello fueron posteriormente acusados e incluso encarcelados muchos que intentaban resistir dicha pandemia. Walz también instituyó mandatos con el uso de barbijos o mascarillas, depende de cómo le llame cada uno en su país, en todo su estado. Presidió un plan de fraude de 250 millones de dólares que involucraban el uso indebido de fondos para
dicho fenómeno mundial el año 2020, voy a cuidar el lenguaje en este sentido, y mantuvo a los niños que se suponía que estaban en el grupo de etario de menor riesgo de mortalidad en dicho proceso, aislados y fuera de la escuela durante meses de manera totalmente irracional. Pero este historial del gobernador demócrata no se va a acabar allí. Walz ha firmado prácticamente todas las leyes que han llegado después de que los demócratas del estado tomasen el control del estado de manera unificada dentro de la legislatura de Minnesota durante las elecciones intermedias del año 2022. Una persona que tiene una ambición de poder exacerbada, que convirtió idéntico lo que pasa, insisto una vez más, con el Partido Justicialista en Argentina, cuando logran convertir las legislaturas en escribanías. Idéntico. Tim Walz en los últimos años firmó estos proyectos de ley que llegaban incluso a permitir abortos en tiempos que hasta para la persona con el más mínimo sentido común le parecía irracional. Ha fomentado las prohibiciones que establecen la imposibilidad de que un terapeuta pueda ayudar a que una persona que lleva un determinado tipo de vida, entiéndase homosexual o afín, pueda pedir ayuda y asistencia y terapia para reorientarse hacia la heterosexualidad. Esto muestra cómo él promueve ciertos tipos de libertades, pero no la libertad de una persona que quiere retomar el rumbo heterosexual. Han hecho, a su vez, no solo las banderas de la ideología de género y del control de natalidad, un estandarte, sino que este estandarte se justifica, de hecho, en el ecologismo. Porque Minnesota, con la idea de ser libre de carbono para el año 2040, permite que mujeres de otros estados viajen a esta región para obtener, entre comillas, su debido derecho sexual y reproductivo, en pos de la planificación familiar. Vale añadir, ha otorgado derecho de voto a más de 55.000 delincuentes justamente condenados en sus prisiones. Permite, por otro lado, que los impuestos de los contribuyentes se destinen a cirugías trans para menores. Y además permiten que menores de otros estados reciban este tipo de procedimientos quirúrgicos dentro de Minnesota. Ya para ir terminando, en materia de inmigración, nuevamente Walz radicaliza la apuesta progresista, ya que ha sido un defensor de las ciudades y los estados santuarios, es decir, ha sido defensor de esta acogida a la inmigración masiva que hoy se utiliza como una forma de guerra híbrida en Occidente. Firmó leyes que permiten a los inmigrantes ilegales obtener licencias de conducir y, según se informa, respaldó los esfuerzos para proporcionar a los extranjeros en el Estado atención médica y matrícula universitaria financiada por los contribuyentes. Casi que pareciera un presidente, un gobernador del Partido Justicialista de Argentina. Casi que pareciera que está siguiendo las enseñanzas de Gildo Fram, de Alperovich, de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, de Kicillof. Casi que pareciera que es un político de Argentina por el tipo de acción que llevó adelante. Durante una entrevista en CNN, incluso promovió la idea de invertir en una fábrica de escaleras para ayudar a que los inmigrantes ilegales pudiesen, y cito, escalar el muro fronterizo que había hecho el déspota de Donald Trump. Para colmo de todos los males, Walz había minimizado los peligros del socialismo, entendiendo que la política económica dirigida por Estados Unidos era responsable de millones de muertes en todo el mundo, y que entonces no debía tenerse como un gran enemigo el socialismo. Él mismo ha reconocido, y cito una entrevista en CNN, nunca rehuimos nuestros valores progresistas. El socialismo de una persona es la buena vecindad de otra.
Vaya forma de entender la buena vecindad cuando nos remitimos, por ejemplo, a los campos de concentración de Pol Pot, los gulags rusos o el asedio interno que implicó el gran salto adelante de Mao Zedong. Pero bueno, esto es Tim Walz, alguien que va a estar en la vicepresidencia de uno de los países más poderosos del mundo si nuevamente las personas vuelven a elegir el progresismo, o en caso de que no elijan el progresismo de Kamala Harris y su nueva fórmula, se lograse dar lo que sucedió con Donald Trump años atrás, un caso obsceno de fraude electoral. Nada más y muchísimas gracias.